Cordero, analista económico, fue rector de la Universidad de la SUAY. Economista Cordero, muy buenos días. ¿Cómo mira usted los efectos en la economía o los efectos que está causando en la economía esta situación de inestabilidad, de debilidad institucional por las que está pasando el gobierno y el Estado ecuatoriano? Buenos días, Buenos gracias por días. la entrevista. Sí, efectivamente, el comportamiento del riesgo país justo a raíz de conocerse los resultados de las elecciones, del referéndum, etcétera, es preocupante porque estamos alcanzando niveles que son, bueno, el nivel más alto en lo que va del 2023, de los 1.650 puntos, y efectivamente eso es una señal, sobre todo para los mercados internacionales, de que en el Ecuador las cosas no están haciéndose del todo bien. Y hay que tener en cuenta que el riesgo país no mide únicamente, o para calcular el riesgo país, para determinar el riesgo país, los analistas internacionales no consideran únicamente la gestión del gobierno o del ejecutivo, sino en general lo que está pasando con el Estado ecuatoriano. Y como hemos señalado algunas veces, este clima de inestabilidad, de buscar la caída del presidente Lasso, simplemente lo que está haciendo es abonando a que el riesgo país se incremente. Economista Cordero, muy buenos días. Uno de los debates que se ha dado en estos últimos días a propósito del incremento en el riesgo país pasa por cuál mismo es la situación de Ecuador. ¿Qué está pasando con Ecuador si se compara, por ejemplo, con el Perú, que en este 2023 el riesgo país no ha llegado ni siquiera a los 200 puntos, pese a toda la situación política que hay ahí o que se ha dado ahí, o en mismo Colombia, con el triunfo de Gustavo Petro, el riesgo país no superó los mil puntos. Entonces, un poco nos preguntamos cuál es la situación realmente de Ecuador frente a los mercados internacionales si hacemos este tipo de comparaciones. Bueno, la comparación que se haría es qué significa realmente el riesgo país. Y el riesgo país mide los puntos porcentuales que se pagarían como tasa de interés adicionales a lo que cobra o a lo que pagan los bonos de Estados Unidos. En este caso, 1.650, estaríamos hablando de que la tasa de interés que estarían dispuestos a cobrar por los bonos que emite el Ecuador son del 16, del 17%. En los otros países vecinos, indudablemente la tasa de riesgo país, o valor de riesgo país, al ser menor, se podría colocar bonos con menores tasas de interés. Ahora, el hecho de que haya estos conflictos políticos, por ejemplo, en el Perú, y que no tenga un reflejo inmediato o tan grande en el riesgo país de ese país, en el riesgo país de ese país Perú, significa que realmente la economía peruana o el manejo de la economía peruana no se ha visto alterada por la situación política. Lo contrario ocurre acá. Esta situación de inestabilidad política que se da en el país desde hace 3, 4 años, cuando comenzó, poco antes de que comience el tema del primer levantamiento indígena, digamos así, muestra que la economía es totalmente sensible a esa inestabilidad. Y por lo tanto, aquellos movimientos políticos o sociales que están proponiendo, que están alimentando en esta inestabilidad política, lo que están haciendo solamente es contribuyendo a una mayor inestabilidad económica. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Acabamos de hablar con uno de los legisladores que integra esta comisión de investigación de la Asamblea sobre el caso Encuentro Gran Padrino, y se da por descontado, de acuerdo con las declaraciones del asambleísta, de que el informe de la comisión irá en el sentido de sugerir someter a juicio político al presidente. Esto traerá, sin duda, nuevas incidencias en riesgo país. Bueno, de lo que se ha podido leer en la prensa y ver las informaciones de la investigación que está llevando a cabo la Asamblea, indudablemente que se está estirando los elementos políticos, los elementos legales que se tienen a mano, con el propósito justamente de cambiar de gobierno. La pregunta es, ¿qué gana el país con ese cambio de gobierno? La pregunta sería, efectivamente, primero, ¿existen razones suficientes de peso
para poder hacer un cambio de gobierno, o es simplemente un afán de desestabilización buscando los intereses personales, digamos así, el título de los distintos movimientos o partidos políticos. Pero yo no creo que la solución del país, o sea, la solución de los problemas económicos no va a venir con un cambio de gobierno, y peor con un cambio de gobierno forzando lo que le permite la democracia, porque vamos a entrar en un periodo de mayor inestabilidad. Yo creo que efectivamente, más allá de la mala o buena gestión que ha hecho el presidente Lasso, que un poco las cifras que ustedes leyeron al comienzo de la entrevista están ahí, este gobierno tendría que terminar su periodo. Los distintos movimientos, partidos, quienes tienen aspiraciones para conducir el país, tendrían que esperar a la final casi 2 años para poder tomar las riendas del país, si eso es lo que quiere. Pero forzar a una salida política, porque no es una salida política que estaría estrictamente hablando dentro del marco legal ecuatoriano, sino que se estaría forzando, y nosotros sabemos perfectamente bien que cuando se forzan este tipo de situaciones, solamente se toman, de los resultados vienen no por las razones que pueda haber, sino por el número de votos que existen. Claro, a lo que iba. Entonces, no creo más bien el tema, economista Cordero, es que cualquiera que sea el camino que se tome tras este informe, esto va a traer más inestabilidad al país. Indudablemente va a traer más esta inestabilidad, porque frente a una situación de actuación de la Asamblea, el presidente también puede tener una defensa como sería la muerte cruzada, pero eso, insisto, no abona a la solución de los problemas del país. No estaríamos contribuyendo a la estabilidad económica y por lo tanto no es, creo yo, la salida que debe esperarse para solucionar los problemas del país. En otras palabras, los problemas del país no se solucionan con un cambio forzado del actual gobierno. Ahora, economista, se ha anunciado que las reservas internacionales se han ubicado en 9.353 millones de dólares al 20 de enero de este año, lo que significa que han alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la dolarización. ¿Esto qué significa en materia económica cuando ha habido una serie de reclamos precisamente de esta comparación que se hace del bienestar de la macroeconomía, pero la gran cantidad de problemas que todavía existen en el ciudadano de a pie, problemas en salud, problemas en vialidad? Va a haber ahora mismo una asamblea aquí en la provincia del Azuay exigiendo que se atienda la vialidad de el Azuay. Vemos lo que ocurrió nuevamente este feriado de carnaval, con todas las consecuencias en el desarrollo y la economía de esta provincia, de esta ciudad. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? A ver, la primera opinión, el primer comentario que puedo hacer al respecto es de que realmente, a pesar de que ya estamos 23 años dolarizados, todavía en general no se entiende el significado de la reserva internacional que tiene el Ecuador. No es igual que la reserva monetaria internacional que existía cuando teníamos los sucres, en donde sí era un respaldo, entre comillas, para esa moneda. En este momento la reserva internacional no son más que un conjunto de cuentas, así se define, del activo, digamos así, del Banco Central, que se originan en el pasivo de ese balance. En palabras concretas, la reserva internacional que tiene el país no le pertenece al Banco Central, ni tampoco le pertenece al gobierno, por lo tanto no pueden disponer libremente de esos recursos. La reserva internacional, insisto, se alimenta o se origina en los depósitos que tiene el sistema financiero como respaldo en el Banco Central y los depósitos de instituciones del sector público. El crecimiento que ha tenido la Reserva Internacional en este momento, si miramos cuál es el origen del crecimiento de esa reserva, vamos a encontrarnos que hay un crecimiento de los depósitos del sistema financiero en el Banco Central y un incremento de los depósitos del sector público en el Banco Central. En otras palabras, y bien más claro, el gobierno no puede disponer de los recursos del Banco Central, de la Reserva Internacional, porque no son recursos que le pertenecen ni al gobierno ni al Banco Central, sino a los depositantes en el Banco Central. Ahora, presupuestariamente es otra cosa. O sea, los recursos que están a disposición del gobierno son aquellos recursos que
generados presupuestariamente, los que provienen de impuestos, los que provienen de distintos tipos de recaudación, de la renta petrolera, etc. En el plano presupuestario es en donde nosotros tendríamos que revisar para poder establecer los recursos que pueden canalizarse, por ejemplo, para solucionar los temas viales del país. En ese sentido, creo yo que podría haber un espacio, porque de todas maneras el presupuesto del Estado nos muestra que, por los depósitos del sector público del Banco Central, nos muestran que sí existe algún tipo de excedente que el gobierno debería buscar cómo canaliza adecuadamente esos recursos. Insisto, no de la reserva, sino de la materia presupuestaria. La reserva internacional es un tema aparte que no puede ser topado o tocado directamente por el gobierno. Pero presupuestariamente, los recursos que recibe el Estado, habría que buscar los mecanismos, habría que ver los espacios y para poder exigir que el gobierno haga las obras que en este caso las necesita. Ahora, economista Cordero, tomando como premisa lo que usted señala de que es muy importante que Guillermo Lasso pueda completar su periodo presidencial, ¿ve usted posibilidades reales de que se pueda llegar a un acuerdo político mínimo que sería imprescindible para lograr ese objetivo? Yo personalmente veo que no existe buena voluntad, digamos así, de los sectores de oposición al gobierno para llegar a algún tipo de acuerdo. No nos olvidemos que Ecuador vive en elecciones casi permanentes y por lo tanto siempre aquel movimiento, aquel partido, aquella persona que está aliada con el gobierno, que colabora con el gobierno, entre comillas, pierde votos en la segunda elección. Entonces, a esa oposición aparentemente políticamente no le conviene llegar a un acuerdo con el presidente Lasso o con el gobierno, porque podría perder votos en el futuro. Entonces, eso nos muestra cuán mezquinamente se manejan las decisiones políticas, sin importar en lo que pasa con el país. Alguna vez hemos comentado de que para que la economía salga adelante es necesario tener un gran acuerdo nacional en materia política y en materia económica, porque caso contrario el Ecuador está creciendo, moviéndose de un promedio histórico que tiene que no supera el 3% de crecimiento anual. Entonces hay años que crecemos un poco más, crecemos un poco menos, pero el crecimiento histórico promedio del Ecuador está en el 3%, que es lo que posiblemente consigamos en este 2023. Este acuerdo nacional pasa por decisiones políticas, e insisto, desde el punto de vista o criterio personal, es que creo yo que en la oposición, ahí están las reacciones tanto del movimiento o del grupo que apoya al presidente Correa, como del mismo abogado Nebot, de que no quieren saber nada de acuerdos con el país, entonces con el gobierno. Si no hay ese tipo de acuerdos, si no hay ese tipo de decisiones políticas, difícilmente va a haber un Ecuador que sea gobernable. Ahora, si cambia este gobierno ahora o cambia después, el próximo gobierno va a tener los mismos problemas. Hace muy pocos días hablábamos con Alejandro Arriaza, un observador de Barclays en Nueva York, sobre la forma en que desde Wall Street, desde mercados internacionales se ve a Ecuador. Él hablaba de que la posición macroeconómica del país es sólida y que se están desperdiciando oportunidades por la inestabilidad política. Decía que hay un déficit bajo, reservas de más de 9.000 millones, como lo mencionó Rosana, un superávit en cuenta corriente, etcétera. Pero hay riesgos de otro tipo en el país. Quisiéramos en este tema saber si esta posición macroeconómica del país sólida, favorable, continúa, y también qué está pasando con la microeconomía. Bueno, la posición macroeconómica en este momento podríamos decir que está sólida, que está estable tanto a nivel presupuestario como a nivel de comercio exterior, por ejemplo, que son recursos que alimentan la dinámica ecuatoriana. Sin embargo, esa solidez macroeconómica no se refleja en una recuperación económica, es decir, ese marco estable que tiene la macroeconomía no se reproduce o no se concreta concretamente en inversiones que la economía ecuatoriana necesita. Inversiones que tienen que venir básicamente del sector privado. Las inversiones del sector público, justamente por el tema presupuestario apretado, no pueden realizarse en las magnitudes que podríamos esperar. Pero
Privadamente, ahí viene justamente la desconfianza y la estabilidad política, no hay un crecimiento importante de inversiones, que es la fuente principal para alimentar todo lo que tiene que ver con empleo y con actividad económica. Entonces, en el tema microeconómico, si es que entendemos por eso, por ejemplo, el tema del empleo, vemos que los problemas no se solucionan. El empleo no está creciendo en el Ecuador, el empleo el desempleo está prácticamente estabilizado en los niveles y no hay un crecimiento. Por lo tanto, microeconómicamente no se está aprovechando la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque hay en esta desconfianza en el ambiente político, en el ambiente social que tiene el Ecuador. Ahora, poniendo ya todos los elementos sobre el tapete, economista Cordero, ¿cómo está Ecuador en cuanto a posibilidades de seguir cumpliendo con la deuda externa, con los pagos y no caer en default? Bueno, eso está programado y presupuestariamente se viene cumpliendo con esos pagos. No nos olvidemos que a fines del gobierno del presidente Moreno se hizo una reprogramación importante de la deuda, sobre todo de los bonos, e igual se hizo una reprogramación, aunque pequeña, pero reprogramación también de la deuda que se tenía con Chile. Entonces, por ese lado no hay problema. O sea, si es que nosotros estuviéramos estables políticamente, posiblemente el riesgo del país estuviera bastante bajo, porque lo primero que se fijaría, si habría esta estabilidad política, sería en la capacidad de pago de la deuda, y eso está de alguna manera solventado. Sin embargo, insisto, no creo que haya riesgo de entrar en default, ni mucho menos. Si eso fuera así, el riesgo país seguramente estaría bordeando, como está el caso de los niveles que tiene este momento Argentina. Ahora, para que estas situaciones mejoren, queda claro el tema de que se tiene que lograr una mejor estabilidad política, que se tienen que lograr acuerdos. ¿Cómo sumaría esto con respecto a la situación que se va a ventilar ya en los próximos días en la Asamblea, que va totalmente en sentido contrario? Es decir, ¿cómo podemos visualizar el futuro inmediato economista? ¿Qué va a pasar? Bueno, una aclaración primero. O sea, efectivamente, el tema de la inestabilidad política abona para ese riesgo país, pero también hay que reconocer que la gestión en sí mismo del presidente Lazo, sobre todo la gestión política, el hecho de saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer en los distintos campos, deja mucho que desear. O sea, hay un problema de gestión indudablemente del presidente Lazo, salvo la parte económica que comenzó bien manejada y que continúa por esa línea, el tema básicamente presupuestario, el manejo de las finanzas públicas. En el resto de áreas vemos que existe mucha deficiencia en cuanto se refiere a la gestión, y seguramente esa falta de gestión es la que se refleja en las cifras de ese Claro, eso ahí es una vitrina de lo que está sucediendo en cuanto a desatención del gobierno, por ejemplo. Claro, y es una desatención, digamos así, al criterio generalizada, porque aparentemente no existe criterios, objetivos, propuestas claras hacia dónde debe conducirse el gobierno. O sea, eso se podría pedir urgentemente, que haya cambio, que se defina efectivamente hacia dónde va a ir. Eso es reflejo de la mala gestión del gobierno. Ahora, en cuanto se refiere al tema de la Asamblea, insisto, esperemos que las cosas no abonen para mayor inestabilidad. Imaginemos en este momento que a lo mejor se quiera tumbar el gobierno y que asuma la presidencia del país el presidente de la Asamblea. ¿Dará confianza el presidente de la Asamblea? Bueno, antes tendría que hacerlo el vicepresidente Alfredo Borrero. Claro, pero los dados apuntan a una renuncia de los dos para que asuma temporalmente el presidente de la Asamblea y convoque elecciones. Entonces, vamos a tener inestabilidad permanente, y a lo mejor la confianza habría que ver. No nos olvidemos que si el nivel de confianza del presidente está en el orden del 13%, ¿cuál es el nivel de aceptación que tiene la Asamblea y el presidente de la Asamblea? Entonces habría que traspasar, si es que se da ese cambio de gobierno, la confianza que tiene la Asamblea y su presidente a ser la confianza que van a tener los ciudadanos en el nuevo presidente, si es que se da la renuncia. Temas que irán ventilándose en los próximos días. Claro, y el remedio puede ser peor que el
O sea, el tema no se soluciona con un cambio de gobierno, insisto, forzando o estirando los espacios democráticos que da la Constitución y las leyes del país. Gracias, economista Cordero, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:29 horas.